Dentro de los sistemas de amortización de préstamos, existen algunos otros sistemas que, a diferencia de los vistos hasta ahora, como el francés y el alemán, los intereses no se calculan sobre saldos como en estos que acabo de nombrar, sino que los intereses son calculados sobre el valor inicial del préstamo. Es por eso que se denominan también sistemas de amortización con tasa directa o sistema de tasa directa. Dentro de esta categoría, básicamente tenemos dos posibilidades. Una es aquellos sistemas que aplican intereses que se acumulan al préstamo, es decir, que trabajan con tasa vencida, y por otro lado están los que los intereses se deducen del préstamo al inicio, o sea que están trabajando o operan con tasa adelantada. Nosotros concretamente nos vamos a referir al primero que hemos mencionado, y el título entonces concretamente sería de este sistema, sistema con intereses acumulados al préstamo, reembolsable en cuotas constantes de amortización constante también, conocido popularmente como sistema con tasa directa cargada. Este sistema es muy utilizado en el comercio, dado su simplicidad de cálculo, como vamos a ver ahora en el desarrollo. Pero a su vez no está permitido su uso para las entidades financieras, debido a que, como ya hemos mencionado en varias oportunidades, el Banco Central requiere para las entidades financieras que utilicen sistemas de amortización que apliquen interés sobre saldos, que no es el caso de este sistema. Las características principales que tiene este sistema son: en primer lugar, la cuota es constante, en esto es parecido al sistema francés. La amortización también es constante, en este aspecto sería parecido al sistema alemán. Pero el pago de los intereses periódicos se calcula sobre el capital original, por lo que los mismos resultan constantes. Es decir, los intereses, aplicando la tasa pactada, no se calculan sobre saldos, sino siempre sobre el capital original. De tal forma que, al ser un único capital, ¿no es cierto?, siempre va a ser el mismo, y los intereses consecuentemente van a ser constantes. Se emplea entonces una tasa de interés directa cargada, que para diferenciarla de la tasa I, que es la tasa sobre saldo, vamos a denominarla con la letra R minúscula. Este sistema, como decimos, es muy utilizado, ¿no es cierto?, en el comercio, pero tiene una crítica importante. La crítica es que no es un sistema transparente. No es transparente en el sentido de que no muestra el verdadero costo financiero que tiene la operación, dado que el verdadero costo financiero viene dado por la tasa de interés sobre saldos, no la tasa directa cargada. Entonces, este sistema siempre aparenta una tasa menor que la tasa sobre saldos que efectivamente se está aplicando. Es decir, que ante una igualdad de tasas, por ejemplo, una tasa directa del 1% mensual versus una tasa de interés sobre saldos del 1% mensual, la tasa directa siempre va a ser mayor, es decir, va a tener una tasa efectiva mayor que la tasa de interés sobre saldos. Es por eso que, como vamos a ver más adelante, cuando se expresa que la tasa de este sistema de amortización es 1%, en realidad, al aplicarse sobre el valor original del préstamo, la tasa sobre saldo siempre va a ser mayor, y consecuentemente también mayor la tasa efectiva. Como dijimos, la cuota es constante, y al igual que los sistemas ya vistos, la cuota incluye una parte de amortización y otra parte de intereses, que ambas son también constantes. Con lo cual, genéricamente podemos decir que la cuota es igual a una parte de amortización, que denominaremos T sub P, más una parte de intereses, que llamaremos IP-1P.
Si vemos el gráfico de la cuota, como siempre la altura de cada uno de los rectángulos sería el importe de la cuota. Vemos que todos los rectángulos tienen la misma altura, o sea que son todos iguales, y una parte está determinada por la amortización, que también es constante, y los intereses es la otra parte que también son constantes. La suma de ambos, que son constantes, hacen a la cuota total también constante. De alguna manera, la esencia de este sistema de amortización de préstamos se encuentra en la forma en cómo se calcula la cuota. Ustedes pueden observar en las fórmulas que la cuota es igual a B, que es el monto del préstamo, más B por R por N sobre N. Entonces, veamos primero qué tenemos en el numerador. Tenemos por un lado B, que como dijimos es el monto del préstamo, más B por R por N. Si recordamos que R es la tasa de interés directa periódica, al aplicarla sobre el monto del préstamo nos estaría dando los intereses de un periodo. Al multiplicarlo por la cantidad de periodos que tiene el préstamo, que sería N, o sea, B por R por N, nos estaría dando el total de intereses por toda la duración que tiene este sistema de amortización de préstamo. Es decir, que en el numerador tendríamos el monto del préstamo o valor actual del préstamo más la totalidad de los intereses que va a devengar durante su vigencia. A ese total lo dividimos por la cantidad de periodos denominado n. En el paso que sigue hacemos distributiva respecto del denominador, tenemos b sobre n más b por r por n sobre n, simplificamos los n y en el paso siguiente también sacamos b factor común, con lo cual la cuota nos quedaría que es igual a b por 1 sobre n más r. La cuota de amortización, como hemos dicho, es constante y surge de dividir el monto del préstamo sobre la cantidad de periodos. La cuota de interés también es muy sencilla de calcular, como ya vimos de alguna manera recién al ver la cuota, sería aplicar la tasa de interés directa, que es R, sobre el monto del préstamo, siempre sobre el monto original del préstamo. Es decir, que el interés de cualquier periodo será B por R. En cuanto a la deuda inicial o el valor del préstamo, lo podemos deducir a partir de la fórmula de la cuota. La dejamos planteada ahí en primer lugar. En el paso que sigue sacamos n como un denominador. Arriba en el numerador quedará 1 más r por n. Haciendo pasaje de término para despejar b, nos queda que b es igual a c por n sobre 1 más r por n. El total amortizado hasta el periodo P, inclusive, lo podemos calcular en función de la deuda inicial, haciendo B sobre N, que sería la amortización de una cuota, por las P cuotas transcurridas. O también, si el dato que tuviéramos no es el valor actual, sino la cuota, podríamos calcular el total amortizado en función de la cuota. Para ello, ¿qué hacemos? Partimos de la fórmula recientemente vista, reemplazamos el B por su equivalente, hacemos pasajes de término que ustedes podrán ver en el desarrollo teórico escrito y llegamos a que el total amortizado hasta el periodo P es igual a P por C sobre 1 más R por N. El total de intereses hasta el periodo P inclusive vendría a ser I0P, sería igual a B por R, que eso nos daría el interés de un periodo, como ya vimos, y tendríamos a esto que multiplicarlo por la cantidad de periodos al cual queremos llevarlo, es decir, por los P periodos. El saldo de deuda al final del periodo P lo podemos calcular aquí también, por un lado, en función de la deuda o en función de la cuota. Si queremos hacerlo en función de la deuda, el planteo sería, planteo conceptual, es que el saldo de la deuda es igual
a el monto total u original del préstamo menos el total amortizado. El total amortizado lo reemplazamos por el equivalente que hemos visto en la diapositiva anterior. Hacemos los pasajes algebraicos pertinentes, sacamos factor común y finalmente nos queda que el saldo de deuda es igual a B por 1 menos P sobre N. Si quisiéramos calcular el saldo de deuda en función de la cuota, el planteo sería el mismo, es decir, que el saldo de deuda sería el total del préstamo menos el total amortizado hasta ese momento. En este caso reemplazaríamos B por su equivalente y T sub P por su equivalente, y luego de pasos algebraicos que podrán ver en desarrollo escrito, llegan a la fórmula que podemos apreciar finalmente, donde vemos que el saldo de deuda es igual a la cuota por N menos P sobre 1 más R por N. También podemos calcular la tasa directa cargada, es decir, R, para lo cual podemos partir de la fórmula de la cuota. Hacemos pasaje de términos, fíjense que en la fórmula de la derecha dejamos R solo, pasamos el B dividiendo, o sea que nos quedaría C sobre B, y pasamos el 1 sobre N, que está positivo, lo pasamos restando. Luego sacamos factor común, B por N, con lo cual R, o la tasa directa cargada, sería igual a C por N menos B sobre B por N. Así también, y de la misma manera, podríamos calcular el número de periodos, es decir, N, partiendo de la misma fórmula, es decir, de la fórmula de la cuota, nada más que ahora en vez de despejar R, estaríamos despejando N. Luego de hacer los pasajes algebraicos correspondientes, nos queda que N es igual a B sobre C menos R por B mayor. Dado que hemos dicho al comienzo que una de las características que juegan en contra a este sistema de amortización es que el mismo no es transparente, deberíamos profundizar un poquito más en este concepto y tratar de ver cómo podemos darle esa transparencia que decimos que no tiene. Lo primero que quiero aclarar que el hecho de que no sea transparente no quiere decir que sea ni un mal sistema de amortización ni un buen sistema de amortización. Todo dependerá de la tasa de interés que esté aplicando. Lo que sí tendremos que sacar entonces son las tasas equivalentes. Es decir, lo que quisiéramos saber acá es, en todo caso, si qué tasa de interés directa es equivalente a una tasa sobre saldos o qué tasa sobre saldos es equivalente a una tasa de interés directa. Las situaciones por las cuales podemos querer saber esto es porque tal vez un comercio quiere aplicar un sistema con tasa directa, pero de tal forma que tenga una determinada tasa de interés sobre saldos. Si conociendo esta tasa de interés sobre saldo, la pregunta sería, bueno, ¿qué tasa de interés directa que sea equivalente, es decir, que dé lo mismo, tendría que aplicar? O viceversa, lo que podríamos llegar a querer saber, sobre todo los deudores, es en el caso de solicitar un préstamo que aplique esta tasa de interés directa, ¿cuál es la tasa de interés sobre saldos que resulta equivalente? Que como ya dijimos, siempre va a ser mayor, salvo alguna excepción que vamos a ver más adelante. Al ser la tasa sobre saldos mayor que la tasa directa que está enunciando, quiere decir que también va a ser mayor la tasa efectiva. Para ello, la solución, o sea, para encontrar las tasas equivalentes, la solución no la vamos a tener dentro del mismo sistema de amortización de préstamos de tasa directa cargada, por cuanto este sistema no tiene dentro de sus componentes, dentro de sus fórmulas, no tiene en ningún lado la tasa de interés sobre saldos. Tiene la tasa de interés directa. Entonces lo que tendríamos que hacer para poder compararlos y sacar la tasa equivalente es hacer esta comparación con otro sistema de amortización que utilice interés sobre saldos,
y que tenga características similares en cuanto a, por ejemplo, la cuota, que sea la cuota constante, igual que la que utiliza este sistema de tasa directa cargada. Entonces, el sistema de amortización con cuota constante que ya conocemos y con interés sobre saldos es el sistema francés. No lo podríamos comparar con el sistema alemán porque este tiene una cuota decreciente. Entonces, si el directo tiene cuota constante, lo debemos comparar con otro sistema que utilice tasa sobre saldos, pero también cuota constante. Entonces, lo vamos a comparar con el francés. Para que la comparación nos asegure que las tasas en uno y otro sistema van a ser equivalentes, tenemos que hacer ciertos supuestos o establecer ciertas condiciones, sin las cuales la equivalencia no se va a dar. Tenemos que suponer que estamos trabajando con préstamos de igual importe, es decir, si tenemos 1.000 pesos en un sistema, 1.000 pesos en el otro. Que sea al mismo plazo, es decir, 10, por ejemplo, periodos en uno, 10 periodos en otro. Y que sean cuotas de igual monto, es decir, la cuota en el sistema francés igual a la cuota en el sistema de tasa directa cargada. Es obvio que si todas estas condiciones se dan, las tasas son equivalentes, porque si estamos hablando del mismo monto de préstamo, si estamos hablando del mismo plazo y si estamos hablando de la misma cuota, obviamente las tasas son equivalentes, solamente que una estará expresada como tasa directa y en el otro sistema estará expresado como tasa sobre saldos. Entonces, lo que podemos hacer luego de ponerle estas condiciones a la comparación es recordar cuál era la cuota en el sistema francés y cuál es la cuota en el sistema de tasa directa cargada. ¿Esto para qué? Para sacar las equivalencias entre las dos tasas. En el sistema francés, recordemos que la cuota es igual al valor del préstamo por la inversa de la anualidad. En el sistema de tasa directa cargada, como acabamos de ver, la cuota es igual al valor del préstamo por 1 sobre n más r. Como estamos suponiendo que las cuotas son iguales, podemos igualar ambas cuotas. Eso haremos en la diapositiva siguiente. Planteando la igualdad, entonces nos quedaría a la izquierda B, o sea, el valor del préstamo por la inversa de una anualidad, sería la cuota en el francés, igual a B por 1 sobre n más r, que sería la cuota en directo cargado. Como estamos suponiendo también que los valores del préstamo son iguales, podemos simplificarlos, con lo cual nos queda a la menos 1 es igual a 1 sobre n más r. Dado que lo que queremos es sacar la tasa de interés directa cargada equivalente a la tasa sobre saldos, despejamos r, que nos quedará igual a la inversa de la anualidad menos 1 sobre n. Por el contrario, si lo que queremos sacar es la tasa sobre saldos equivalente a una tasa directa cargada, partiremos de la fórmula que recién también arribamos, cuál es que la inversa de la anualidad es igual a 1 sobre n más r. Aquí vamos a tener el mismo problema que teníamos para calcular la tasa de interés cuando vimos las rentas temporarias, es decir, mismo problema que teníamos en el sistema francés. Es decir, al estar la tasa de interés encerrada dentro de un paréntesis que está elevado a un determinado exponente, n, no se puede obtener una fórmula para su cálculo directo. Es así que tendremos que proceder nuevamente a un cálculo por el método de aproximaciones sucesivas. Es decir, tendremos que darle los valores que correspondan a n y a r, de tal forma de calcular el valor que tiene el segundo miembro de esta ecuación y luego ir al desarrollo de la inversa de la anualidad, darle distintos valores a la tasa de interés y, o sea, la tasa de interés sobre saldos para ese plazo dado,
hasta que obtengamos un valor de i que nos dé exactamente la igualdad con 1 sobre n más r. Seguidamente vamos a comparar la tasa de interés sobre saldos con la tasa directa cargada. Esta comparación es una comparación intertemporal, es decir, lo que vamos a hacer es ir comparándolas para distintos valores de n. Nosotros recién vimos que la tasa directa cargada es igual a la inversa de la anualidad menos 1 sobre n. En la fórmula que sigue lo que hacemos, desarrollamos la inversa de la anualidad, es decir, es igual a i sobre 1 menos b a la n sobre, menos 1 sobre n, que ya estaba, y luego reemplazamos en el paso que sigue el b a la n por su equivalente, que es 1 sobre 1 más i a la n. Vamos a analizar entonces qué ocurre, ¿no es cierto?, con este resultado r en los dos extremos de plazos que se podrían dar. La primera situación es que n sea igual a 1, es decir, que estemos trabajando con una amortización de préstamos en un solo periodo, en el cual, si hacemos los reemplazos correspondientes, es decir, donde está n ponemos 1 en la fórmula, y hacemos las simplificaciones, fácilmente ustedes van a poder darse cuenta de que en este caso van a tener que r es igual a i. Y esto es lógico porque en un solo periodo da lo mismo aplicar la tasa de interés sobre saldos que sobre el total del préstamo, porque el saldo inicial es el valor del préstamo en ambos casos. En el otro extremo tendríamos cuando n tiende a infinito. En este caso también hacemos los reemplazos pertinentes, y ustedes los pueden hacer o comprobar en el desarrollo teórico escrito, y varios de los términos que tienen ahí se transforman en cero, con lo cual finalmente cuando n tiende a infinito también r tiende a i. Es decir, que tendríamos dos extremos para sintetizar. Cuando n es igual a 1, es decir, cuando el plazo del préstamo es igual a 1, r será igual a i, es decir, la tasa directa cargada será igual a la tasa de interés sobre saldos. Y cuando n tiende a infinito, la tasa de interés directa cargada también tiende a ser igual a la tasa de interés sobre saldos. Veamos ahora qué ocurre para valores intermedios de n. Vamos a analizar en primer lugar el caso donde mantenemos a r constante. Pueden ver ustedes ahí, por ejemplo, que mantenemos a r constante con valor de 2, 2 periódico, digamos, pueden ser 2 mensual o 2 trimestral o 2% semestral o lo que sea. Y en la primera columna tenemos la cantidad de periodos, donde 1, 5, 10, es decir, va a distintos rangos. Entonces, si n es igual a 1, es decir, en un periodo, con un r igual a 2, aplicando las fórmulas de equivalencia que vimos recientemente, vamos a sacar que la tasa de interés sobre saldos va a ser igual al 2% también, confirmando lo que ya veíamos recién. Si n es 5, la tasa del 2% directa es equivalente al 3,26% sobre saldos. Es decir, fíjense ustedes ya que acá notamos que el n, al ser distinto de 1, ya la igualdad que se daba cuando n era igual a 1 no se produce. Es decir, que una tasa que aparenta ser del 2%, en realidad es del 3,26% si la calculamos sobre saldos. Esto es la falta de transparencia que yo les decía anteriormente. Si el n es 10, es decir, aumenta la cantidad de periodos,
La tasa sobre saldos será del 3,46, si n es 15 será 3,47, si n es 20 será del 3,44 y fíjense que a partir de ahí empieza a descender. Finalmente, si ponemos un n bastante grande de 300 periodos, la tasa del 2% directa será equivalente a una tasa de interés sobre saldos del 2,33%. Es decir que si observamos esta evolución, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, podemos decir que la tasa sobre saldos equivalente a una tasa directa cargada es siempre mayor, a excepción del caso en que n es igual a 1, donde ambas son iguales. En segundo lugar, podemos decir también, y esto es muy importante, que no existe una sola tasa sobre saldos equivalente a una tasa directa cargada, sino que para la misma tasa directa existen tantas tasas sobre saldos equivalentes como plazos distintos haya. Es decir, esto lo ven clarito, ¿no es cierto?, en este caso. Es decir, no hay una tasa sobre saldos que sea equivalente al 2% directo cargado. Habrá una por cada uno de los plazos. Si el plazo varía, la equivalencia también va a variar. Otra conclusión que podemos sacar mirando este gráfico es que la diferencia entre las dos tasas se hace mayor a medida que aumenta n, hasta llegar a un punto máximo. En este caso estaría aproximadamente en el periodo cuando n es igual a 15. Y a partir de allí comienza a decrecer, tendiendo a hacerse cero para valores de n muy grandes. Y también lo que podemos observar en este diagrama es que la tasa sobre saldos nunca llega a duplicar a la tasa directa cargada. Es decir, fíjense que nunca llega a ser 4. En las dos últimas columnas tenemos la situación inversa, donde obviamente se va a dar la característica también inversa, es decir, acá vamos a tener fija, es decir, la tasa de interés sobre saldos, y vamos a ver la equivalencia con la tasa de interés directa cargada. Por supuesto, cuando n es igual a 1, nuevamente vamos a tener que son iguales. Cuando n es igual a 5, para una tasa sobre saldo del 2, ahora va a dar la equivalente, va a ser menor, ¿no es cierto?, que el 2, va a ser 1,22, y así va a ir decreciendo hasta el valor de 15. Bueno, justamente acá por una cuestión de redondeo en 20 también se repite, pero hasta ahí, hasta 15 estaría decreciendo, y luego a partir de ahí empieza a crecer la tasa directa, es decir, inversamente a lo que ocurría en el caso anterior. Vamos a pasar entonces ahora a ver el mismo caso que vimos con los sistemas anteriores. Determinar la cuota que debe abonarse por un préstamo de 1.000 pesos, amortizable en 5 mensualidades vencidas, al 1% de interés directo cargado. Esta última característica es la que nos está definiendo el sistema de amortización de préstamo que vamos a utilizar. Procedemos a calcular la cuota con la fórmula que obtuvimos al comienzo. Hacemos el monto del préstamo por 1 sobre 5 más 0,01 y esto nos da que la cuota es igual a 210 pesos. O sea que el deudor va a recibir 1.000 pesos de préstamo y va a devolver 5 cuotas de 210 pesos cada una, cuotas mensuales vencidas, con los cuales va a haber saldado los 1.000 pesos que le prestaron y va a haber pagado los intereses a la tasa directa del 1% mensual. La amortización, como dijimos, también es constante y es igual a 1.000 sobre 5, es decir, 200 pesos. Los intereses también son constantes, como ya dijimos, y van a ser el 1% siempre sobre el monto total del préstamo, es decir, sobre 1.000, es decir, 10 pesos. Vale decir que los 210 pesos de la cuota van a estar formados por 200 pesos de amortización y 10 pesos de intereses.
Si nosotros levantamos un poquito la vista de estas fórmulas y pensamos cómo pensaría una persona común, digamos que no supiera demasiado de este sistema de amortización, lo haría funcionar igualmente de la siguiente manera. Diría, al 1% de interés en 5 meses es el 5%. El 5% de 1000 son 50 pesos. 1000 pesos más 50 es 1050. Dividido las 5 cuotas me da 210 pesos por cuota. Entonces fíjense ustedes que sin saber nada de matemática financiera es muy fácil el cálculo para este sistema de amortización. De ahí su amplia utilización, sobre todo. Veamos el cuadro de amortización. Ponemos como siempre en la primera columna periodo, deuda inicial, la cuota de interés. Hay una columna que le hemos agregado que dice tasa sobre saldos, que tiene una finalidad que después les voy a explicar. Luego tendríamos la amortización, el total amortizado y si queremos agregarle el saldo de deuda que luego traspasaríamos al renglón siguiente como deuda inicial. En realidad el cuadro de amortización no tiene necesidad de que tenga esa columna que dice tasa sobre saldos, pero el interés que persigo con esto es que podamos ver cómo cuota a cuota en realidad la tasa sobre saldos va variando. En un comienzo voy a empezar explicando el funcionamiento de este cuadro de amortización, pero sin tener en cuenta esta columna. La vamos a ver después por separado. Entonces diría que en el periodo 1 la deuda inicial es 1000, no se ha pagado ninguna cuota todavía, el 1% de interés directo es 10, la amortización como dijimos es 200, entonces el total amortizado será 200 y el saldo de deuda serán 800. En el periodo 2 la deuda inicial es 800, pero para el cálculo de intereses no nos interesa la deuda inicial, dado que los intereses se seguirán calculando sobre 1000. Entonces tendremos nuevamente el 1% sobre 1000 es igual a 10, nuevamente amortización 200, el total amortizado ahora será 400 y el saldo adeudado será 600. Así seguirán todos los periodos donde ustedes van a notar que el interés siempre es de 10 pesos, es constante, la amortización son 200 pesos, también es constante, la suma de ambos da los 210 pesos de la cuota, el total amortizado irá creciendo de 200 en 200 y el saldo de deuda decreciendo de 200 en 200 hasta llegar a 0 con el pago de la quinta cuota. Entonces, ahora sí vamos a ir a esa columna que hemos agregado ahí en el centro que dice tasa sobre saldos. Para sacar la tasa sobre saldos, vamos a relacionar el interés abonado en esa cuota respecto de la deuda inicial. Si lo vemos en el periodo número 1, haríamos 10 dividido 1000, bueno, efectivamente representa eso el 1% sobre el saldo. En la cuota 2, relacionamos los 10 pesos con los 800. Ahora eso ya representa el 1,25%. Esto quiero repetir, no es la tasa sobre saldos equivalente. Esto es la tasa sobre saldos que tiene implícita cada cuota. ¿De acuerdo? Para la cuota 3, si relacionamos los 10 pesos con los 600 que era la deuda inicial, nos da que en realidad estamos aplicando un interés del 1,67% sobre saldos, en el periodo 4 nos da el 2,5% y en el periodo 5 nos da el 5% de interés sobre saldos. Entonces, aquí pueden ver claramente la falta de transparencia del sistema. Es decir, cuando decía aplicar una tasa de interés del 1%, en realidad si lo analizamos por cada cuota, vemos que sí, arranca con el 1%, pero tiene un crecimiento muy acelerado, de tal forma que en 5 cuotas, en la última cuota, se quintuplicó esta tasa de interés
calculada sobre saldos. Seguidamente vamos a calcular a qué tasa sobre saldos debería haberse pactado la operación para que resultara equivalente. Esta sería la tasa de toda la operación, es decir, del sistema completo, no la que vimos recién, que es la tasa de interés sobre saldo de cada una de las cuotas. Utilizando la equivalencia que hemos visto hace unos instantes, decimos que a la menos 1 de 5 términos es igual a 1 sobre 5 más 0,01. Desagregando la inversa de la anualidad sería 1 más i a la quinta por i sobre 1 más i a la quinta menos 1, y todo es igual a 0,21. A continuación empezamos a asignarle distintos valores a i hasta que encontremos uno que haga que el primer término, el término de la izquierda de la igualdad, sea igual a 0,21. Por aproximaciones sucesivas vamos a obtener ese valor y llegaríamos a que i sería igual a 0,016487 mensual, es decir, 1,6487%. Esta es la tasa de interés sobre saldos equivalente al 1% mensual directo cargado. Es decir, lo que parecía ser una tasa del 1%, en realidad, si la calculamos sobre saldos, es igual al 1,6487% mensual. Si calculamos la tasa efectiva anual con esta tasa sobre saldos, con la fórmula ya conocida, nos da un 22% anual. No sé si ustedes recordarán, pero en los casos anteriores, tanto en el sistema alemán como en el sistema francés, la tasa efectiva era del 12,86%. O sea que fíjense que en este caso, a pesar de que parecía que aplicaba la misma tasa del 1%, en realidad el cálculo es bastante distinto. Vamos a ver ahora si esta tasa que hemos calculado del 1,6487% mensual sobre saldo realmente es equivalente al 1% directo cargado. Si esto fuera así, quiere decir que para el mismo préstamo, o sea, para los mismos 1.000 pesos, en el mismo plazo de 5 meses, debería estar pagando la misma cuota. De lo contrario, no serían las tasas equivalentes. Sacamos la cuota entonces con el sistema francés, con estos datos, y efectivamente comprobamos que la cuota va a dar 210 pesos. El cuadro de amortización o cuadro de marcha que tienen seguidamente hubiera sido, o mejor dicho, sería si el sistema se hubiera desarrollado con el sistema francés. Lógicamente se iba a pagar lo mismo, es decir, se iba a cancelar el préstamo en 5 cuotas de 210 pesos, pero la composición de cada cuota iba a ser distinta, tanto en cuanto a los intereses que contiene, como a la amortización que contiene cada cuota, y consecuentemente también en el total amortizado luego de pagada cada una de las cuotas. Dejo para ustedes que puedan observar este cuadro, la marcha de este cuadro, que ya es conocido. Simplemente quiero que miren en la columna central, donde ponemos tasa, que sería la tasa de interés sobre saldo de cada cuota, y efectivamente en este sistema sí, que aplica interés sobre saldo, el interés es del 1,6487% para cada una de las cuotas. Por último, veamos un resumen comparativo de estos 3 sistemas de amortización que hemos estudiado. En la primera columna vamos a tener los conceptos que vamos a querer comparar: cuota total, la cuota de amortización, la cuota de intereses y qué tipo de tasa de interés aplica. Y finalmente, simplemente a título ejemplificativo, cuál sería la obligación del acreedor y cuál sería la obligación del deudor, que si bien es la misma en cada sistema de amortización de préstamos,
es decir, como la hemos mencionado en cada caso. Empezando por esto último, diríamos que la obligación del acreedor siempre es otorgar el monto del préstamo al deudor, que en el francés llamamos BN, en tasa directa cargada es B, y en el alemán sería B mayúscula N, y en cambio la obligación del deudor en cada uno de los sistemas de amortización es pagar N cantidad de cuotas, las cuales están formadas en los tres sistemas por una parte que es una subcuota de amortización que va a ir cancelando el monto del préstamo, más otra parte que representa los intereses de cada periodo. Yendo a la comparación del resto de los conceptos, podemos decir que la cuota total, en el caso del sistema francés, vimos que era constante. En el sistema de tasa directa cargada también es constante, pero en el sistema alemán es decreciente. La cuota de amortización en el francés es creciente, en el tasa directa cargada es constante y en el alemán también es constante. La cuota de interés en francés es decreciente, en el tasa directa cargada es constante y en el alemán es decreciente. La tasa de interés en el francés, como dijimos, es sobre saldos, en el tasa directa cargada obviamente es directa y en el alemán también es sobre saldos.